Amigos, hola a todos. Bienvenidos al nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sánchez Saus. Él es doctor en Historia por la Universidad Complutense, es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, rector honorario de la Universidad San Pablo CEU, actualmente director del Congreso de Católicos en la Vida Pública, un currículum bastante extenso, y bueno, escritor de numerosos libros, artículos, y no me voy a extender nada más, pero como lo ven es muy completo. Pero con nosotros está aquí no para hablar de historia medieval, sino para acercarnos a su visión de la historia en la actualidad, por alguien que se dedica a ello. Entonces, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo está usted? Pues encantado de estar en este programa y de nuevo, pues también en esta emisora, en esta obra estupenda que hace tanto bien. Muchas gracias, igualmente, encantadas de tenerle. Cuéntenos, para los que nos están oyendo, que viven en este momento la historia, ¿qué está pasando en la sociedad actualmente? ¿Hay crisis? ¿Es algo real? ¿Es exagerado? ¿Cómo lo ve? En todo momento de la historia por definición, pues es un proceso de cambio, de cambios, ¿eh? Lo único que ocurre es que en los últimos pues, 50, 60 años, lo que vivimos es una época de cambios acelerados, a veces muy bruscos, que hace pues, que muchas veces las personas pues, perdamos la perspectiva de dónde venimos, de lo que somos, de a dónde vamos, en fin, las preguntas eternas, ¿no? Y esto pues provoca en muchas personas desasosiego, provoca desazón y también pues mucha vulnerabilidad, mucha inseguridad hacia el futuro, ¿no? Todo esto es lo que podemos llamar crisis, esa especie de crisis de época de la que existe tanta conciencia y que por otra parte pues hay que decir que también pues en los medios de comunicación, pues sobre todo con los últimos acontecimientos, que si la pandemia, toda esta sucesión de fenómenos con los que se nos atemoriza continuamente además, que si cierto catastrofismo ecologista, etcétera, y otras muchas circunstancias, pues producen un gran estado de ansiedad en muchas personas, ¿no? Vivimos en una época terminal, porque eso sería, es que hay gente que verdaderamente vive todo esto con un ánimo casi apocalíptico, ¿no? Estamos prácticamente en los últimos tiempos, ¿no? No, eso no lo podemos saber, pero lo que es cierto es que a lo largo de la historia pues, ha habido muchos momentos en los que pues, también ha parecido que las circunstancias nos arrastraban a momentos muy difíciles o de acabose, y sin embargo pues sabemos que no es así, estamos aquí, ¿no? Y nos han precedido mucha gente que ha sabido adaptarse a las circunstancias y han sabido salir adelante, sacar adelante sus vidas, las de sus hijos, adelante sus familias, sus proyectos, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que dentro de que es una situación que no cabe duda que es difícil, sobre todo para los que hemos tenido la suerte de vivir pues una larga época en el conjunto de Europa, concretamente en España, pues de paz, de cierto progreso que prácticamente ha afectado a toda la población, en la que hemos podido desarrollar pues, nuestras vidas de una manera aceptable, pues esto pues, nos puede dar la impresión de que estamos en un momento de cambios y no precisamente a mejor, ¿no? Pero yo creo que es necesario mantener pues, un espíritu crítico con nuestra época, pero al mismo tiempo también de esperanza y de confianza. Yo tengo una pregunta. Habitualmente hay crisis en la sociedad, crisis de valores, crisis de una cultura, dan lugar a otra era. O sea, entre la edad antigua y la edad media, siempre ha sido una crisis muy grande, la sociedad iba para abajo en valores y en todo, y luego pim, surgía. ¿Piensa que estamos en un momento así? ¿Estamos al comienzo de una nueva era, una nueva etapa? Bueno, lo primero también que hay que comentar es que los contemporáneos de esos cambios de era, no eran en absoluto conscientes de que estaban viviendo semejante circunstancia. Ellos lo que te podían tener conciencia era de los problemas que les afectaban, de los problemas que afectaban a su sociedad, pero nadie estaba pensando, estamos pasando de la época antigua a la época medieval o de la época medieval a la época moderna. Estos son términos que los historiadores hemos acuñado pues, para, digamos,
movernos mejor en el pasado, que si no pues puede tener un aspecto demasiado caótico, demasiado masmático, y por otro pues también nos sirve como instrumento didáctico para hacer comprender mejor la historia. Pero nadie puede decir en ningún momento estamos cambiando ahora de era, porque los acontecimientos, los procesos pues no se desenvuelven así. Como acabo de decir, pues lo que sí es que hay momentos en los que se aceleran los cambios o en los que determinadas estructuras que han marcado mucho en la época, pues se observa su envejecimiento o desaparecen, lo que puede suceder con el Imperio Romano, que aún así, pues en muchos aspectos pervivió mucho tiempo después de su destrucción, ¿no? Y eso sí que puede provocar la sensación de que en este momento, pues está pasando algo, vamos a decirlo así, muy gordo, ¿no? Y eso, pues, crea siempre en las personas, pues, como antes he mencionado, una cierta ansiedad. Pero insisto en que a veces estamos un poco borrachos de historia, ¿no? Y sobre todo de los aspectos pues, más negativos, más escandalosos de la historia. Insisto también en que, pues, a pesar de las dificultades, pues las generaciones anteriores nos dan muchos ejemplos de cómo se pueden superar momentos muy difíciles. Por muy difícil que ahora mismo tengamos la cosa, pues no tiene nada que ver, pues por ejemplo, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, lo que significó en todos los órdenes, ¿no? Bueno, pues aquello se superó, ¿no? Nadie dice que no dejase heridas, que no hubiera consecuencias, pero afortunadamente pues se superó, y precisamente pues los territorios más afectados por esa Segunda Guerra Mundial han sido también en parte aquellos que después han tenido pues un desarrollo en muchos aspectos más envidiable, ¿no? Así que hay que tener, como digo, pues, en fin, un poco de confianza en el futuro, lo que no quiere decir un optimismo ciego, ¿no? Me gusta oírle la confianza, que habla de confianza, habla de esperanza. Y después, por otra parte, como ha dicho, ahora estamos viviendo tiempos entre la pandemia, entre todos los cambios, son quizás como una batería de cosas nuevas, de vivencias nuevas que te dan seguridad. Pero también creo, no sé, a ver lo que nos dice, que también vivimos con crisis de valores que han vivido nuestros mayores, por ejemplo, que nos han transmitido, pero que parece que están perdiendo fuerza en bastante parte de la sociedad y en el enfoque de cosas esenciales, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso es indudable, hay una crisis de los valores, no ya en lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, sino en los que gente como yo, que ya no soy joven, pues en los que fui educado y en los que he vivido buena parte de mi vida, y que veo pues que no son ya compartidos ni siquiera por mucha gente que ya tampoco es precisamente joven, ¿no? Es cierto que en ese aspecto yo entiendo que hay una decadencia importante, ¿no? Yo no quiero ocultar eso, es decir, la sociedad en la que vivimos pues se desenvuelve pues en torno a la aparición de todo un conjunto de nuevas ideologías que están cargadas además pues, de un componente muy potente de autocrítica, muy autodestructiva sobre la sociedad que heredamos y que tenemos que transmitir, y que nos lleva pues, también pues, muchas veces a la desilusión y nos lleva pues, a una cierta falta de tono vital dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, el elemento pues evidentemente más claro en el que se refleja todo esto pues es en la brutal caída demográfica como consecuencia no tanto de elementos objetivos en los que muchas veces se hace énfasis, que si falta de ayudas, que si problemas económicos de las parejas, que si, bueno, pues mucho mayores las tenían desde luego nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y eran en su mayoría familias muy numerosas en las que, pues en fin, se prescindía de muchas cosas, pero desde luego a nadie se le ocurría prescindir de los hijos, ¿no? Y sin embargo, pues hoy, pues lo que tenemos ante los ojos es una verdadera catástrofe demográfica que se va extendiendo, que primero ha sido algo casi exclusivo de ciertas naciones occidentales, después se extendió al conjunto de Occidente, y ahora ya se extiende pues prácticamente también pues por todo el mundo, quitando algunos países africanos del África Negra, pues el resto verdaderamente hoy pues tiene una situación muy preocupante, incluso zonas que hasta hace poco tenían pues un crecimiento demográfico a veces casi desbocado, pues están
llegando a límites que ya tampoco aseguran la reproducción generacional, ¿no? El relevo generacional. Bien, esto para mí es definitivo, ¿no? Es decir, una sociedad, un mundo que se niega a tener hijos, que no los quiere, que prefiere cualquier otra cosa antes que ese compromiso, pues es un mundo enfermo y tendríamos que ver cuáles son verdaderamente las causas. Y las causas son de tipo ideológico, ¿no? Porque no hay ningún elemento, como digo, verdaderamente objetivo que impulse pues esta catástrofe, este desastre que nos lleva a ser sociedades inviables, así simplemente, ¿no? En pocas décadas, si no se corrige esto, y ya estamos pues casi en tiempo de descuento, de que ya es muy difícil que esto se pueda corregir y que no tenga efectos, ¿no? Así que efectivamente pues tenemos la consecuencia pues, de un conjunto de ideologías dañinas que han mermado pues, la capacidad de nuestras sociedades pues, para asegurarse el futuro, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues qué duda cabe que hay que estar pues, muy alerta sobre esas ideologías porque siguen prevaleciendo, están muy apoyadas. Hoy hay un enorme consenso político y mediático en torno a ellas, y todo aquel que se desmarca de ellas, todo lo que hoy se llama la corrección política, lo políticamente correcto, pues corre el riesgo de ser cancelado, es decir, esa palabra que ahora ya se nos va imponiendo y que significa pues la muerte civil, la muerte social, la desaparición de los circuitos de promoción, si se trata de artistas, si se trata de creadores, de pensadores, de estudiosos, etcétera, de todo aquel que manifieste disconformidad con esas grandes líneas en las que, bueno, pues desde el punto de vista político y mediático se ha decidido que hay que dirigir la sociedad, ¿no? Sí, es que además lo curioso es eso, que no solamente hay nuevos valores que no son valores, sino que se atacan a los antiguos, o sea, no se permite también otro tipo de valores. Esa imposición ideológica, o sea, se habla de libertad, más libertad que nunca, y en cambio hay menos libertad porque te imponen su ideología. ¿Cómo afecta a la Iglesia? Bueno, pues a la Iglesia la afecta muchísimo porque sucede una cosa, ¿no? Es decir, esa visión hipercrítica sobre la sociedad occidental, de manera que se la culpabiliza pues, de prácticamente todo lo que ha habido de malo en el mundo, de lo que hay y de lo que incluso siendo bueno se considera malo. Pues, por ejemplo, vamos a suponer un caso que se me ocurre, el caso de las misiones franciscanas en California, ¿no? Con Fray Junípero Serra, San Junípero Serra y sus compañeros. Pues todo esto era un elemento de orgullo legítimo. Los californianos, los otros estados del sur de Estados Unidos, pues se sentían hondamente orgullosos de formar parte de lo que aquello significó, de que se hubiese desarrollado allí esa misión, y las misiones pues se conservaban pues como algo especial, se elevaban estatuas a San Junípero, a otros de sus compañeros, etcétera. Todo esto de repente pues se convierte en algo horrible, negativo, colonialismo, racismo, cosa totalmente absurda, pero se lanza ese juicio negativo sobre aquellas misiones. Bueno, pues de repente esto está sucediendo absolutamente con todo, da igual que sea la evangelización de América, que el descubrimiento, tal, o cualquier otro aspecto de la historia europea, etcétera. ¿Y qué sucede? ¿En qué afecta esto a la Iglesia? Pues hay que decir que la Iglesia desde hace siglos pues se ha presentado a sí misma, cuando ha comenzado digamos, una parte de la población pues empezó a no ver claro el papel de la Iglesia, a separarse de la Iglesia, pues como una línea de defensa fundamental que justificaba la existencia y la bondad de la Iglesia era su papel en la historia, su papel civilizador. Y sobre eso se ha hecho pues, digamos, mucho énfasis durante mucho tiempo. ¿Qué sucede ahora cuando lo que nos encontramos es con una mirada absolutamente destructiva sobre ese pasado? Pues que la Iglesia aparece como la gran culpable de todos esos fenómenos, de todos esos procesos que hoy se juzgan, pues, en fin, directamente criminales, ¿no? Y naturalmente eso implica una culpabilización de la Iglesia, que todos estos movimientos, toda esta cultura woke, como se le llama en
Estados Unidos y se ha extendido pues rápidamente también a Europa, pues que le hace muchísimo daño. La Iglesia se encuentra en ese aspecto pues completamente, y los cristianos, porque no estamos hablando solamente de la Iglesia como estructura, sino los cristianos, pues fuera de juego, ¿no? Es decir, hemos pasado de ser los constructores de una civilización a ser los culpables de todos los males que se han abatido sobre la humanidad en los últimos 2000 años, ¿no? Claro, esto, una vez que se interioriza, aunque sea una cosa absolutamente burda y desde el punto de vista histórico, pues es muy zafia y muy tal, pero sin embargo sí que crea un gran odio en muchas personas hacia la Iglesia y hacia los cristianos, justifica políticas de exclusión, justifica políticas incluso de persecución en algunos sitios. Y naturalmente lo que hace es alejar a muchísimas personas del Evangelio y alejar a muchísimas personas de la posibilidad pues, de encontrar a Jesucristo, que al final es lo que como cristianos pues, nos importa, ¿no? Ese es el mayor daño que todo esto hace, ya no solamente un juicio histórico sobre la Iglesia, sino sobre todo pues, el hecho de que esto acentúa la descristianización en la que estamos inmersos en Occidente como consecuencia de la secularización. Y en esto, pues también, pues siendo sincero, pues hay que reconocer también una parte importante dentro de culpa por parte de los cristianos, por parte de la Iglesia, porque hemos concedido demasiado en muchos momentos y nos hemos separado pues demasiado de la autenticidad de nuestra propia cultura y de la afirmación necesaria de nuestros valores. A mí me impresiona cómo la política pesa muchísimo en nuestra sociedad actual, en España, yo creo que en el mundo, y por otra parte los lobbies y unos poderes que desde luego los medios de comunicación los tienen, y me impacta cómo pueden influir tanto en las personas aún no teniendo la verdad, aún jugando con la ignorancia, porque lo que acaba de explicar de lo que ocurre con la Iglesia, lo de Fray Junípero Serra, todo es con un cimiento que no es la verdad, es tergiversar la verdad. ¿Cómo se puede llegar a tener tanto poder y qué podemos hacer contra ello? No, tenemos que ser conscientes que hay un proyecto de alcance mundial, porque hoy, y además esto no se oculta, yo no estoy hablando de que hay un proyecto oculto, no, esto está promovido desde las grandes instituciones internacionales, comenzando por la ONU, con un enorme apoyo de las grandes corporaciones multinacionales y a su vez pues, con apoyos también fundamentales de los distintos grupos políticos en las grandes instituciones y lo que se ha planificado con intenciones que desde su punto de vista pues, son muy buenas. Ellos no quieren ni se plantean una destrucción de la humanidad, pero lo que plantean pues, es unas vías pues, para un desarrollo sostenible de la sociedad en la que prevalezcan pues, los valores democráticos, ¿no? Todo esto entendido pues, tal como se entiende la democracia, tal como se entiende la libertad, tal como se entiende el desarrollo, etc. Todo esto al final pues, se ha plasmado, venía plasmándose en grandes conferencias internacionales promovidas sobre todo por la ONU, pero ya pues muy directamente en la Agenda 2030 hay todo un conjunto de grandes medidas que se quieren implantar, decenas de medidas que se quieren implantar con carácter global en todos los países del mundo. Aquellos que no las implanten pues serán sometidos a distintas penalizaciones, restricciones, etcétera, y que diseña pues un proyecto de cómo se quiere que sea ese mundo global en el que se marca una dirección muy concreta que excluye pues, muchas de las cosas que a nosotros nos importan, sobre todo pues, son valores de tipo cristiano, no tanto en lo que se refiere pues, a valores de solidaridad, fraternidad, etcétera, que todo eso pues, en principio tiene muy buena acogida, sino todo lo que implica trascendencia. A lo que se va es a un mundo que prescinda de la trascendencia y que, pues en fin, plantea pues un diseño pues de un desarrollo
continuado, casi digamos, podríamos decir, económicamente sin límite y con el respeto pues debido a lo que son pues también y se están convirtiendo en los grandes ídolos de la sociedad actual a través del ecologismo, a través del feminismo, a través de las políticas LGTB, etcétera, ¿no? Bueno, pues en eso es en lo que estamos, ¿no? Es decir, eso no nos puede coger de sorpresa. Cuando después los distintos gobiernos de los distintos países pues generan toda una normativa en relación pues con esas tendencias, pues no hacen más que cumplir lo que son los compromisos a que se han obligado de forma pues, internacionalmente de asumir esos principios, esas agendas y de desarrollarlos en sus distintos países. Por eso esto tiene también esa impresión de ola imparable que se produce en todas partes a la vez. Es que verdaderamente... Ahora, la cuestión está, ¿quién ha decidido eso? ¿Quién ha decidido la Agenda 2030? Nos dirán, pues los gobiernos del mundo reunidos en las Naciones Unidas. Me parece muy bien. Pero eso se ha sometido a referéndum en algún sitio. ¿Hay algún país en el que la población haya podido decidir si está de acuerdo verdaderamente con esas políticas, con esas líneas o no? Pues no, eso no se somete en absoluto ni a referéndum ni a votación, y los grupos políticos que se desmarcan de eso pues son sometidos a un hostigamiento absoluto y una demonización total, ¿no? Por lo tanto, estamos ante, por muy buenas intenciones que se tenga, pues ante un proyecto que en sí tiene un componente tiránico que no podemos ignorar, ¿no? Y que puede acabar volviéndose pues en una especie de dictadura bien intencionada en el que todo aquel pues que no esté de acuerdo con esos principios se vea afuera. Y en ese aspecto pues el problema para los cristianos puede ser muy grande, porque una parte pues muy importante de esos principios nos son totalmente ajenos y además incluso pues muchos de ellos pues contrarios a nuestra fe y a la manera pues de cómo nos hemos desenvuelto en la historia a lo largo de los siglos. Pues nos quedan 5 minutos, pero nos gustaría que nos dijera un cristiano qué hacer, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados con toda esta explicación del futuro, como lo veis, que está viniendo y que ya está aquí, esa imposición de los valores contrarios a nuestra creencia, ¿no? A nuestra fe. ¿Qué hacer? Ya para finalizar y que nos dejen el mensaje pues, constructivo, positivo y esperanzador. Los cristianos tenemos que hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Que se nos está olvidando, ¿no? Es decir, lo primero que tiene que hacer el cristiano es tener fe en Dios y naturalmente y rezar y mantenerse él al margen de todo aquello que le aparta o que condiciona su fe o le impide vivir pues libremente su fe, aunque eso le suponga elecciones a veces duras, difíciles. Y luego pues tiene que tratar de preservar a su familia y a su entorno en la medida de lo posible de todo aquello que crea que le impide pues vivir su fe pues de manera plena y que le acerque a Dios. Todo aquello que va contra Dios, va contra la humanidad, va contra él mismo, va contra su familia, tiene que tener esa conciencia clara y tiene que saber decir no, tiene que saber resistirse. La palabra es resistencia. ¿Cómo se articula después esa resistencia? Pues, hombre, pues en la Iglesia y fuera de la Iglesia, pues es verdad que hay muchos movimientos y muchas posibilidades de actuación, pues para que la gente, pues en función de sus cualidades, en función de sus talentos, en función del tiempo que tenga disponible, en función de sus obligaciones personales, familiares, profesionales, etcétera, pues haga el bien, apoye a otros que están en la lucha. No todo el mundo tiene que estar en la primera fila, pero si no hay retaguardia y no hay eso, pues tal. Y hay que saber que la batalla cultural es importantísima, que los grandes temas hay que estar apoyándolos continuamente y siempre, pues como vemos que hacen los contrarios, cuya perseverancia, pues es verdad que hay que aprender mucho de ella, de no darse nunca por vencidos y de favorecer, pues por todos los medios y en función de esos medios que uno tiene, pues uno dispondrá de medios económicos, otro tiene talentos, otro tiene tiempo, otro tiene tal, pues apoyar todo aquello donde considere que en ese momento está su obligación y no actuar en ese aspecto pues con egoísmo, ni con miedo, ni de forma reservona, etcétera, ¿no? Eso sería, pues yo creo que la respuesta, y crear áreas
núcleos de resistencia lo más amplios posible, lo más dinámicos posible y lo mejor dotados posible, porque la batalla va a ser muy larga y muy dura. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y queridos los que nos estáis viendo, queridos amigos, ya sabemos, tenemos que formar parte de la resistencia, afianzar nuestra fe, estar firmes para hacer cosas, no quedarnos en nuestro sillón tranquilitos, sino que de verdad tenemos que actuar. Así que nos despedimos y hasta el próximo programa y ánimo a todos a involucrarse en lo que nos viene. Hasta el próximo día.